Y en otras noticias, se reportan migraciones de diferentes especies que llegan a México. Vamos al otro lado del estudio con Julián, que nos trae más información. Así es, Valeria. Es un fenómeno que asombra a la población. Miles de aves, mamíferos, insectos y reptiles viajan de diferentes países al nuestro. A ver, espera. ¿Qué estás pensando, Julián? Pues que esto como que parece un tema perfecto para 5x5. Migraciones. Cada año llegan a nuestro país cientos de miles de animales de diferentes especies y latitudes. Unos pesan algunos gramitos y otros varias toneladas. Llegan surcando el cielo o navegando por diferentes océanos, recorriendo miles de kilómetros para cumplir con uno de los fenómenos más maravillosos de la naturaleza, las migraciones. Y para entender un poco sobre este asombroso tema, aquí nuestro punto número 1. ¿Qué son las migraciones animales? La migración animal es un fenómeno biológico que cumple distintos objetivos. Alejarse de inviernos helados o veranos calcinantes, buscar un lugar apropiado para parearse, tener crías y cuidarlas mientras son pequeñas. También para evitar competencia por otros recursos o para escapar de predadores o también para buscar alimentos que surgen en una época específica en un lugar determinado. Para el programa de hoy emigró hasta nosotros el Dr. Jorge Schonduve, investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM. Muchas gracias por acompañarnos, Jorge. Muchas gracias por la invitación, Valeria y Julián. Estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes. Jorge, ¿todos los animales realizan migraciones o qué grupos lo hacen? Es bien difícil saber si un animal migra, porque eso implica que pasa parte de su vida en un lugar y parte de su vida en otro lugar. Y muchas veces hay animales que están en muchos lugares pero se están moviendo y como siempre los vemos no sabemos que son diferentes individuos. Entonces nos falta mucho por conocer sobre las migraciones animales, pero sí sabemos de algunos grupos muy particulares donde la migración es algo muy común. Y tal vez el grupo de animales más famoso como animales migratorios son las aves, que es un grupo muy grande y que incluye cosas como águilas, halcones, aves acuáticas, incluso hasta colibrís. Otros grupos que hacen migraciones también son los mamíferos. Hay varios grupos de mamíferos, ballenas, algunas cosas como venados, como antílopes, cebras. Aquí en México, bueno, tenemos también varias especies de murciélagos migratorios. Y luego hay peces que incluyen a tiburones, a peces de diferentes tipos. Hay incluso migraciones que hacen reptiles como las tortugas marinas, pero también reptiles terrestres. Y también hay migraciones que hacen animales como anfibios, como insectos. Claro, tenemos el famoso ejemplo de la mariposa monarca, pero hay otros insectos que hacen migraciones impresionantes como libélulas que pueden ir de la India a África y de regreso. Y bueno, y también cosas muy pequeñas como el plancton, que puede estar migrando diariamente, haciendo migraciones de la profundidad en el mar a la superficie o dentro de lagos, o otros animales como cangrejos que pueden hacer también migraciones importantes para ir a la costa a reproducirse y luego irse a tierra a refugiar, que son en este caso cangrejos terrestres. Viajes circulares. Se trata de poblaciones de animales que realizan viajes cíclicos anuales de ida y vuelta entre dos zonas geográficas diferentes. De este modo, partes de su ciclo de vida transcurren en lugares distintos. Por ejemplo, nacen y se desarrollan en un sitio, se mueven de zona geográfica para buscar alimento y mejor clima, y van de regreso para reproducirse y tener a sus crías en el mismo lugar donde nacieron. Y esto lo hacen en épocas del año ya definidas. Aunque la mayoría tienen migraciones anuales, hay algunas especies con ciclos más cortos o más largos. Por ejemplo, el plancton, que su ciclo puede ser diario. De este modo, hay todo un universo de migraciones que varían en las distancias recorridas y en el tiempo que requieren para completarse. Y el ciclo vuelve a empezar. Algunas especies migratorias que podemos ver en México nacen en otros países como en Estados Unidos y en Canadá y vienen a pasar los meses de invierno acá o usan nuestro país como corredor para llegar más al sur. Otras nacen justo aquí y esperan que las crías puedan soportar el viaje de regreso o realizan viajes menos largos como los flamencos que se desplazan a través de la península de Yucatán o muchas otras especies que pueden hacer migraciones de las tierras bajas de la costa hasta las partes altas de nuestras montañas. Oye Val, yo cuando voy a viajar preparo de todo en mi equipaje.
va ropa para toda ocasión: pantalones, shorts, bermudas, camisetas, tenis, zapatos, botas y además todo lo necesario de higiene personal. Ajá. Yo preparo lo básico y mi patineta. Pero así como nosotros nos preparamos cuando vamos a viajar, las especies también lo hacen. Las especies están bien adaptadas a su estilo de vida itinerante y sabemos que los animales se preparan de diversas maneras para el enorme esfuerzo que implica un viaje tan largo a veces sin descanso. Varios estudios han demostrado que una parte de la migración es instintiva, es decir, que existen mecanismos fisiológicos que se heredan y que la desencadenan. Hay ciertos genes que al activarse incitan a los animales a comer en exceso antes de migrar. Es lo que llamamos hiperfagia, igualito a lo que le pasa a los adolescentes. Bueno, y algunos ya no tan adolescentes que comen que parece que migran todo el tiempo. Estas dietas permiten hacer grandes reservas de nutrientes que se acumulan en forma de grasa y que son fuentes de energía lista para usarse en los momentos críticos de la migración. Otra adaptación es que algunas especies reducen de manera drástica el tiempo de sueño que necesitan cada día para mantenerse alerta así más horas. Jorge, ¿podrías hablarnos de algunas adaptaciones que hacen los animales para sus largos viajes? Claro que sí, Valeria, con mucho gusto. Primero quisiera hacer una aclaración, y es que es difícil saber si las características que encontramos en los animales migratorios son adaptaciones, porque para que sea una adaptación tiene que ser generada en un proceso evolutivo que ayude a la cuestión de la migración. Entonces, muchos animales tienen características que nosotros llamamos exaptaciones, y es una adaptación para una cosa que funciona, además de su función principal, para una segunda cosa. Un ejemplo sería, hay pájaros que pueden volar toda su vida sin dejar de volar nunca, que puede parecer una locura. Entonces la pregunta es, ¿cómo le hacen para estar volando y no caerse cuando tienen que descansar o dormirse? Entonces, en ese caso, hay una evolución de una capacidad para dormir solamente parte del cerebro. Por ejemplo, la mitad del cerebro nada más puede estar dormida y la otra mitad puede estar despierta. Si se duerme completo, igual llega un animal, un depredador y se lo come. Entonces lo que hace es que se duerme con un ojo abierto, con ese ojo está conectado a la parte del cerebro que está despierta y está vigilante, mientras la otra parte está totalmente dormida y va cambiando qué ojo mantiene abierto y qué parte del cerebro está abierta. ¿Cómo se orientan? Cada especie ha diseñado, a través de largos años de evolución, sus propios sistemas de orientación y navegación para recorrer miles de kilómetros al año, sin necesidad de apps como Waze o Maps que usamos los humanos. Lo hacen a través de rutas que muchas especies recuerdan y transmiten de generación en generación. Incluso estas rutas pueden cambiar con el paso del tiempo. Los animales utilizan diferentes métodos de orientación como el campo magnético terrestre, seguir las estrellas, ver la posición del sol, utilizar patrones de reflexión de luz polarizada y seguir elementos del paisaje como la costa o las cadenas montañosas, e incluso pueden ser captados a grandes escalas. Esto último ocurre sobre todo en animales que migran volando sobre los océanos. Las aves, que hacen esto, pueden detectar la posición de las corrientes de surgencia, es decir, las que vienen del fondo del mar, a través del olor que libera el plancton. Si muchas especies utilizan fenómenos naturales como corrientes de viento o marinas e incluso tormentas para que los ayuden a moverse en la dirección deseada con mayor rapidez y facilidad. Como ya mencionamos, algunos animales se orientan porque tienen la capacidad de percibir el campo magnético de la Tierra. En la última década se ha comprobado esta capacidad en aves. Son capaces de percibirlo por medio de una proteína conocida como Cri4, que se encuentra en sus ojos y que reacciona ante el magnetismo terrestre. Existen animales migrantes que durante la noche se orientan reconociendo la posición de las estrellas del cielo nocturno, mientras que algunas especies usan una estrella específica para guiarse. Otras se fijan en los patrones de luz de la Vía Láctea. Este método de orientación se ha señalado en polillas, cangrejos, ranas, aves, focas, y creo que hasta en algún navegante humano. En general, los animales usan más de un mecanismo para orientarse. De este modo, si hay mal clima como niebla o nubes densas que reduzcan su capacidad para ver, o una perturbación magnética, pueden corregir el rumbo y llegar a su destino sin desviarse demasiado de la ruta original. Esto es realmente increíble. Ahora veamos algunos de los animales que viajan de y hacia México. Migraciones por aire. De los animales migratorios que lo hacen por el aire, varios son insectos. Y uno de los más sorprendentes es la libélula rayada naranja. Esta especie realiza la migración más larga de todos los insectos.
recorriendo más de 14,000 kilómetros, desde la India hasta el este de África. En América del Norte, las migraciones de libélulas inician a final del verano y principios del otoño. Miles de millones de insectos acumulan reservas de grasa, esperan a que los vientos les sean favorables para volar de forma más fácil, descansan frecuentemente, se reorientan cuando pierden su camino y así viajan desde las montañas de Canadá hasta México. América del Norte tiene cuando menos 16 especies de libélulas migrantes. Otro migrante famoso es la mariposa monarca. Este insecto tiene una migración única y muy interesante, ya que para completar su viaje requieren de varias generaciones. La primera generación se conoce como la generación de verano. Viven de 2 a 6 semanas. Al acercarse el invierno, nacerá una nueva generación que vivirá 10 veces más que la generación anterior. Es la llamada generación Matusalén, y esa es la que lleva a cabo la migración. Fíjate, Julián, nuestra generación vive 75 años aproximadamente. Y es como si de repente tuviéramos todos hijos que pudieran vivir 750 años. ¿Cómo pasa eso? Las monarcas llegan durante los últimos días de octubre y los primeros días de noviembre y forman las colonias de hibernación, donde miles de mariposas se colocan unas encima de otras, formando racimos en las ramas de los abetos. Permanecerán ahí hasta mediados de marzo y entonces darán inicio a su viaje de regreso hacia el norte. Las mariposas que migran hacia el sur no son las mismas que llegarán de regreso al norte. Entonces, ¿cómo saben las mariposas dónde dirigirse? Otras especies migratorias son las aves. Con la llegada del otoño, al menos 300 especies de Norteamérica migran hacia el continente con destino a regiones con un clima más hospitalario, desde México hasta Sudamérica durante todo el invierno. México es el país con mayor cantidad de especies de aves migratorias de América. La mayor abundancia de estas aves en la costa del Pacífico, que llegará al Golfo de California y hasta Chiapas. Las aves acuáticas que migran por el Golfo de México pueden quedarse a pasar el invierno en los humedales del sureste y la península de Yucatán. En el pasado, el Valle de México y la zona de Lerma recibían inmensos números de aves acuáticas migratorias. Tristemente, estos sitios han perdido la mayor parte de sus humedales y con ello a sus aves migratorias. Pero lagos como el de Cuitzeo y Chapala siguen siendo muy importantes en esta región del país. Hemos visto migraciones realmente asombrosas que hacen algunas especies. Pero de esto nuestro invitado nos puede platicar un poco más. Jorge, ¿podrías hablarnos de la migración del colibrí rufus? Con mucho gusto. Selasphurus rufus, que es el nombre científico de esta especie, que quiere decir el portador de la llama, porque tiene un color así dorado, rojizo, impresionante. Entonces es un nombre muy poético. El colibrí rufo hace una migración realmente excepcional. Pensamos tal vez que la migración más larga que puede hacer un animal, pues bueno, es de un extremo al otro del mundo. Y en términos totales eso es cierto. Y tenemos a la golondrina ártica que va de la Antártica al Ártico, polo norte a polo sur, todos los años. Va para un lado y regresa, o sea, 2 veces, ¿no? Es como darle la vuelta al mundo por completo. Pero hay que pensar una cosa que es importante cuando comparamos las migraciones, y es el tamaño del animal. El colibrí rufo es un colibrí muy pequeño, está entre los colibríes más pequeños del mundo. El colibrí rufo mide 7 centímetros y hace una migración de ida de 7,000 kilómetros y de regreso otros 7,000 kilómetros, o sea, 14,000 kilómetros recorre. Eso equivale a recorrer 200 millones de veces el tamaño de su propio cuerpo. Si lo comparamos con otro animal migratorio que hace una migración de las mismas zonas, que viene de Alaska o del norte de Canadá a México, como son algunas poblaciones de pelícanos blancos, el pelícano blanco es mucho más grande, mide 1,70 m de la punta de su pico a la cola. Y entonces realmente, si nosotros quisiéramos que el pelícano recorriera el mismo número de tamaños de su cuerpo como hace el colibrí, esto sería el equivalente a que le tendría que dar 8 veces la vuelta al mundo. Entonces la migración del colibrí, cuando la vemos en relación a su tamaño del cuerpo, es casi como darle muchas veces la vuelta al planeta en relación a lo que hacen otros animales que son mucho más grandes y que por lo tanto les cuesta menos trabajo hacer la migración total. Ha llegado el momento de tomar un descanso para recuperar las fuerzas y seguir con nuestro viaje por este 5x5 Migraciones. Ya estamos de vuelta con las fuerzas al 100 para seguir con esta migración llamada 5x5. Y de las migraciones por aire pasamos a las que se hacen por mar.
Migraciones por mar. De los animales que migran por mar, México y sus playas son el refugio de 6 de las 7 especies de tortugas marinas conocidas: caguama, lora, verde, golfina, laúd y carey. Las tortugas marinas pasan su juventud comiendo y creciendo cerca de las playas. Una vez que llegan a la edad adulta y a la madurez sexual, se piensa que migran para encontrar nuevos sitios donde alimentarse, entre los que se incluyen praderas de pastos marinos en zonas de baja profundidad como las que existen en la península del Golfo de California. Ahí permanecen por el resto de sus vidas, excepto durante las épocas reproductivas. Incluso pueden llegar a hibernar bajo el agua en estos sitios, pasando meses inactivas bajo el agua y sobreviviendo por medio de la obtención del oxígeno del agua a través de la mucosa de su intestino grueso. En otras palabras, respiración rectal. Sabemos que al igual que muchas aves, las tortugas pueden detectar y medir tanto el ángulo como la intensidad del campo magnético de la Tierra, lo que les permite determinar la longitud y latitud de su posición. De alguna forma, la localización exacta de la playa donde nacieron queda fija en ellas en el momento de su nacimiento o en sus primeras horas de vida, y siempre regresarán a la playa donde nacieron para continuar el ciclo reproductivo. ¿Y qué tal esto? Solo las hembras regresan a tierra. Los machos casi nunca en su vida regresan a tierra firme. Son las hembras las que salen a poner los huevos. Otros vertebrados que migran son los peces, que como sabemos son de muchos colores, formas y tamaños muy diversos, como por ejemplo el tiburón ballena, que es el pez más grande del mundo, y el tiburón blanco, que en sus migraciones llegan a recorrer unos 2.000 kilómetros. El tiburón ballena es una especie que los científicos que la estudian no logran exactamente descubrir cuáles son sus patrones de migración. De hecho, no saben ni dónde se reproduce. Sabemos que prefiere las aguas cálidas tanto del Pacífico como del Atlántico, y que en primavera se desplaza a la costa oeste de Australia, donde la gran barrera arrecifal le ofrece comida en abundancia, o al oeste de África, y luego parte de la población regresa a las costas mexicanas. Por último, los consentidos de muchos son mamíferos marinos, las ballenas grises, que podríamos presumir que son mexicanas, pues nacen y crecen en México. Durante los meses de noviembre, las lagunas costeras Ojo de Liebre, San Ignacio y el complejo lagunar de Bahía Magdalena en Baja California reciben la llegada de miles de ballenas grises. Primero llegan las hembras preñadas, que dirigen la migración, seguidas por los machos adultos y las hembras sin crías. Los machos jóvenes son los últimos en llegar y generalmente lo hacen hasta febrero, fecha en que los machos adultos y las hembras sin crías inician el viaje hacia el norte. El viaje que realizan estas ballenas cada año es la migración más larga que se conoce para los mamíferos de gran tamaño. Recorren entre 15.000 y 20.000 kilómetros desde los sitios de reproducción y apareamiento en México hasta los diferentes sitios de alimentación en las regiones árticas. Pero no todo en las migraciones es andar de pata larga, conociendo lugares, reproduciéndose y todo eso. Con distancias tan grandes que recorren las especies migratorias, tienen que enfrentar peligros como fenómenos atmosféricos, huracanes, tormentas, que los pueden desviar de su ruta y provocar muertes masivas. La sobrevivencia de estas especies depende de la conservación de todos los hábitats que están incluidos en su ciclo de vida migratorio, tanto los que están en sus zonas de reproducción como esos presentes en sus sitios de alimentación. Además, es crucial que se conserven los sitios por los cuales migran y que permitan tanto descansar como cargar reservas para continuar sus largos viajes de ida y de vuelta. Debido a que estos animales ocupan una gran cantidad de hábitats distintos, al conservarlos se estarán protegiendo a muchas más especies, tanto migratorias como residentes. Doctor Jorge, ¿cuáles son los retos más serios que enfrentan las especies migratorias? Bueno, están los retos que están establecidos simplemente por la biología de lo que es migrar, ¿no? El problema es que estamos en un mundo que los humanos hemos modificado de forma muy dramática y entonces les hemos añadido retos adicionales. Una de las cosas que nos encanta hacer a los humanos es poner barreras. Ponemos barreras, construimos muros, ponemos alambres de púas y eso detiene muchas migraciones. Muchos animales no pueden pasar estos muros, sobre todo animales terrestres. Tal vez podríamos pensar que esas barreras no son tan problemáticas para animales que están en el agua, porque ahí no hacemos muros, o en el aire. En el agua, fíjense que hacemos otro tipo de barreras, y esas barreras podrían tener que ver con el sonido, por ejemplo.
Los barcos emiten sonar y el sonar puede hacer que las ballenas no entiendan bien el paisaje submarino por el que están viajando y se confundan. O puede haber contaminantes porque una de las pistas para animales que migran en el mar es el olfato. Y entonces podemos contaminar un río, cambiarle su olor y entonces los peces no sepan a dónde tienen que ir. Pero los animales que vuelan se enfrentan con otros problemas y bueno, todos los animales que migran, no solo aquellos que topan con una pared, se encuentran con problemas adicionales y estos problemas también tienen que ver con cómo hemos cambiado los hábitats, los lugares donde ellos viven, donde les gusta estar. Para conservar un animal migratorio tenemos que conservar los sitios donde pasa el invierno, los sitios donde pasa el verano y los sitios por los que se mueve cuando está haciendo la migración. Eso implica grandes rutas en las que tenemos que dejar hábitat adecuado para diferentes animales. Y luego una cosa más, tenemos lo que llamamos el cambio climático y que afecta también a los animales al migrar. La mayor parte de los animales cuando migran usan pistas que tienen que ver, por ejemplo, con la posición del sol en el cielo, la longitud del día y de la noche, o cuestiones como la temperatura para decidir, oye, ya hace mucho frío, el día es más pequeño, me voy a ir al sur. Entonces, si el animal le cambiamos la temperatura y él usa la temperatura para migrar, pues va a decir, ay, pues ahorita no me voy a ir de aquí porque hace mucho calor. Otro aspecto que sería importante también asociado al cambio climático es que el cambio climático está afectando la forma en que funcionan las tormentas y los pájaros, por ejemplo, usan las corrientes de aire, el viento y las tormentas. Las especies que vienen del norte usan los frentes fríos para que el viento y las tormentas de los frentes fríos los empuje y los haga avanzar más rápido. Si estos frentes fríos, por ejemplo, se intensifican y son con vientos más fuertes, los animales pueden terminar siendo arrastrados a lugares a los que no quieren ir. Por ejemplo, las garzas garrapateras, que originalmente eran de África, una tormenta las voló a América y ahora las tenemos en el continente americano. Entonces, sí puede haber desplazamientos de miles de kilómetros por un evento como una tormenta. Y eso obviamente afecta a estos animales que están migrando. Migración y cine. Como hemos visto a lo largo de este programa, las migraciones animales son un evento que ha maravillado no solo a estudiosos del tema, sino a gran parte de la población. Por eso dedicamos este 5x5 a estos incansables viajeros. El salmón. Algunos de los grandes clásicos del cine documental natural los filmó el explorador e investigador francés Jacques Cousteau. Su película La tragedia del salmón rojo se anuncia como la primera producción que filma íntegramente la llamada trágica migración del salmón rojo. Este pez vive su juventud y vida adulta en los océanos, pero en su periodo de apareamiento vuelve exactamente al lugar donde nació, en lagos y lagunas que se encuentran río arriba entre montañas. Para ello, además de superar rápidas y pequeñas cataratas, debe nadar contracorriente dando saltos de hasta 3 metros de altura y no solo eso, además debe librar diversos depredadores como los osos grizzly y las águilas calvas. Miles de salmones mueren durante la travesía y los que logran llegar a su destino mueren después de desovar, cerrando así su ciclo de vida. El salmón rojo se ha usado como referencia en incontables películas documentales y de ficción. Recuerdo, por ejemplo, Tierra de Osos, de Disney, donde se retrata a la vez la pesca del salmón por parte de los osos. Y es que esta migración es fundamental para preservar la cadena alimenticia de innumerables especies. News. En un documental que puede ser considerado un nuevo clásico del repertorio naturalista, News, la gran migración africana, filmado por Baron Hugo Van Lawick y dirigido por Steve Grayson, narra la migración de poco más de 1 millón de ñus, cientos de miles de cebras, gacelas y otros herbívoros en busca de pastos al terminar la temporada de lluvias en Tanzania. Y vemos también que muchas especies de depredadores como leones, leopardos, chitas, hienas y aves carroñeras, así como por supuesto los cocodrilos, pueden alimentarse y sobrevivir gracias a estas grandes manadas. Migración de tortugas. Como ya vimos en este programa, las tortugas siempre vuelven a las playas en que nacieron a desovar y existen gran cantidad de documentales al respecto. Pero una película animada que centró el tema de la migración es la fábula infantil Las aventuras de Sammy, dirigida por Ben Stassen. Narra, desde el punto de vista de una tortuga, cómo el ser humano ha contaminado los mares.
Y claro, en Buscando a Nemo se ilustra cómo las tortugas marinas aprovechan la gran corriente australiana oriental para navegar. Aves en el cine. Otra película documental es la producción francesa Nómadas del Viento, dirigida por Jacques Perrin, Michel Deval y Jacques Clouseau, nominada al Oscar en 2002. El documental fue filmado en más de 40 países durante 4 años y con un equipo de más de 140 personas. Para lograr algunas de sus impresionantes tomas de vuelo, como la de los gansos canadienses sobre Nueva York, varios integrantes del equipo se transformaron en mamás de parvadas de distintas aves, una técnica etológica derivada de que los polluelos de diversas especies, al salir del cascarón, reconocen como madre a quien los recibe, un bello homenaje a las criaturas del viento. Migraciones monarcas. En 1994, Televicine produjo Una maestra con ángel, dirigida por el cineasta Juan Antonio de la Riva y filmada en el pueblo mágico de Mineral del Chico, en el santuario de las mariposas monarca. La película expone la necesidad de preservar estos espacios naturales en los que anida la mariposa. Y en 2012 se estrenó la superproducción para IMAX en tercera dimensión, El vuelo de la monarca, del documentalista británico Mike Slee, con una duración de 44 minutos, estrenada en la megapantalla del Papalote Museo del Niño en Chapultepec. Captura los aspectos más relevantes de la migración y vida de estas bellas mariposas. Como hemos visto, las migraciones de animales son fundamentales para preservar las cadenas alimenticias y los hábitats de innumerable cantidad de animales y plantas de todo el mundo. Y como parte de esta migración llamada 5x5, ahora nos toca conocer un poco más a nuestro invitado. Si pudieras realizar una ruta migratoria, ¿de cuál especie harías? Creo que me la pones muy difícil. Hay muchas cosas que me gustaría hacer, que me gustaría visitar. Creo que tomaría la del ave que migra del polo sur al polo norte, porque al hacer esto, el gaviotín ártico, pues bueno, recorre todo el continente, ¿no? Desde la punta sur del continente hasta la parte más norteña. Entonces me permitiría pues, recorrer el mundo para un lado y para el otro. Y aparte, lo interesante de lo que hace este animal es que como en el sur y en el norte tenemos las estaciones invertidas, una migración que es del hemisferio sur al hemisferio norte te permite vivir en un verano perpetuo o un invierno perpetuo, dependiendo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, eso sería padre, poder mantener el clima que uno quiere por medio de darle la vuelta hasta el otro hemisferio. ¿Cuál es uno de los libros o películas que más te han gustado? Híjole, caramba, no me esperaba que me preguntaran esto. Me encanta Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, se me hace un viaje fenomenal. Me encantaría poder migrar a Marte y vivir las aventuras que se cuentan allí. Creo que es una novela fabulosa, hecha como pequeños cuentos y bueno, se las recomiendo ampliamente si tienen un momento que se den un clavado por ahí. Aparte de tu carrera actual, ¿qué otra cosa te hubiera gustado estudiar? Híjole, Julián, ¿qué me hubiera gustado estudiar? Fíjate, estuve muy tentado a estudiar letras y también artes visuales. Me gusta mucho la fotografía, me gusta mucho la pintura y me encanta leer y escribir. Entonces estuve en esas y pues bueno, terminé siendo biólogo y bueno, puedo hacer fotografía y puedo escribir también como parte de mi trabajo. Entonces de alguna manera he mezclado las tres actividades. ¿Cuál es tu momento preferido del día? Valeria, mi momento favorito del día es por la tarde. Al atardecer, ese momento en que se estiran las sombras, que el sol cambia a una tonalidad dorada y que para mí todo se ve más bonito en ese momento, ¿no? Es como la hora dorada donde la luz es increíble y bueno, como me gusta mucho la fotografía, estar en esos momentos de la tarde en el campo es lo mejor que me puede pasar. ¿Cuál es tu sonido preferido? No estoy seguro, me encantan los cantos de las aves y ahora que hemos estado encerrados con esta pandemia, me ha tocado escuchar mucho aves. Tengo la suerte de vivir en un lugar con muchos árboles,
Entonces, no es un sonido, son muchos, digamos, es un coro que me envuelve. Desde horas muy tempranas de la madrugada empiezan a cantar los condenados pájaros como a las 5:30 o 5 de la mañana por acá, y me encanta cómo ese sonido se va mezclando con mis sueños y con mi despertar para traerme al mundo y ponerme alerta con tranquilidad y con alegría. Agradecemos mucho al Dr. Jorge Shondube por habernos acompañado en esta migración. Un placer, es un verdadero placer migrar con ustedes, poder contar algunas historias, y espero que con esto pues levantemos la imaginación y también la curiosidad de los que están mirando este programa para que averigüen más sobre este maravilloso fenómeno de la naturaleza que es la migración. Así como pasa en los viajes de las especies, el ciclo de esta migración llamada 5x5 se ha completado. Pero afortunadamente, nuestra siguiente migración nos será de vuelta la próxima semana en un programa más. No se pierdan el viaje extendido de este programa por el canal de YouTube de TV UNAM. Nos vemos la próxima semana.